La copa de vino fue lo que lo cambió todo. Era jueves por la noche. Volvía a casa después de una semana agotadora, solo quería cenar algo rápido, ducharme y tirarme en el sofá con Netflix de fondo. Pero al abrir la puerta del piso, sentí algo raro. No fue un ruido. Fue una sensación. Como si el aire estuviera más cargado. Todo parecía normal, luces apagadas, la cocina vacía, el salón en silencio. Dejé las llaves en la repisa y me dirigí al dormitorio. Ahí estaba ella, Laura, sentada en la cama con el portátil abierto. Llevaba puesta una de mis camisetas viejas, como siempre. Parecía tan tranquila que por un momento dudé de mi propia incomodidad. «Hola, cariño», me dijo. «¿Todo bien?». Asentí, cansado. Pero al darme la vuelta para ir al baño, lo vi. Una copa de vino vacía en la mesa auxiliar del salón. Lo raro no era que hubiera una copa de vino. Lo raro era que había dos. Y yo no bebo vino. Nunca. No me gusta. Ella lo sabe. Así que, ¿quién demonios había estado bebiendo con mi mujer en mi salón esa misma noche? Me acerqué. La copa aún estaba tibia. Usada hace muy poco. Olía a un tinto caro, de esos que ella se guarda para ocasiones especiales. Volví a la habitación. ¿Has tenido visita?, pregunté, como si nada. Laura levantó la vista del portátil un segundo. Lo hizo con tanta naturalidad que casi me convence. No, por nada. Volví al salón y me senté en el sofá, mirando las dos copas vacías. Algo dentro de mí hizo clic. No era paranoia. No era celos. Era certeza. No tenía pruebas. Pero en ese momento supe que algo iba mal. Muy mal. Y lo peor no era la copa de vino. Era que la puerta del balcón, esa que nunca abrimos, tenía el pestillo echado por dentro. Pero yo la había dejado cerrada solo con el pomo. Alguien la había echado después de mí. Desde dentro. Y ese alguien no era yo. No dije nada esa noche. Me duché, cené algo frío y me fui a la cama sin preguntar más. Laura estaba tranquila, tal vez demasiado tranquila. Le dio un beso rápido al apagar la luz, como si no notara que yo estaba tenso, como si esa copa de vino no hubiera existido nunca. Me quedé mirando el techo durante más de una hora, escuchando su respiración regular al dormirse. Yo no podía cerrar los ojos. No podía dejar de pensar en esa maldita copa. En el pestillo echado. En el silencio extraño del piso. Al día siguiente actué como si todo estuviera bien. Me fui al trabajo a la misma hora de siempre, saludándola con una sonrisa forzada, y ella me devolvió un beso en la mejilla sin ninguna sospecha. No soy actor, pero cuando uno sospecha algo tan grave, aprende rápido a fingir. Pasé toda la mañana revisando mentalmente la noche anterior, tratando de entender cómo no me había dado cuenta antes. Algo más tenía que haber, alguna otra señal. A mediodía volví a casa con la excusa de haber olvidado una carpeta. Laura no estaba, como suponía. Su horario era más largo que el mío, y eso me dio el tiempo suficiente para revisar lo que necesitaba sin que pareciera un loco paranoico. No toqué su móvil, no revisé correos, no me metí en su ordenador. Fui directo a la cocina, al cubo de la basura. Las copas estaban lavadas, claro, pero lo que no esperaba era encontrar dos servilletas con marcas de pintalabios diferentes. No era solo el vino. Alguien había estado allí con ella, tomando algo, limpiándose la boca, y ese alguien era otra mujer. Eso me desconcertó. Por un segundo pensé que estaba exagerando. Tal vez una amiga, una compañera del trabajo, algo así. Pero Laura nunca traía a nadie a casa sin avisar, ni siquiera a sus padres.
Siempre me decía que nuestro piso era nuestro espacio, privado, y prefería quedar fuera para socializar. Entonces, ¿por qué invitar a alguien sin decirme nada? ¿Y por qué mentirme? Empecé a revisar la casa con ojos distintos. No buscando pruebas, sino buscando incongruencias. Cosas pequeñas. Me di cuenta de que había una toalla más en el baño de visitas, mojada. El gel estaba abierto y más bajo de lo que recordaba. La alfombrilla tenía una huella leve, distinta al tamaño del pie de Laura. Entré al dormitorio. Abrí su armario con cuidado, sin mover demasiado. A la izquierda, en la parte baja, había una caja que no había visto antes. Una caja de cartón simple, sin etiquetas. Dentro, ropa interior que no reconocía. Lencería nueva, sexy, claramente usada, pero no lavada. No era del tipo que Laura usaba conmigo. Ella era más práctica, más sobria. Esto era otra cosa. No sentí rabia. Sentí una calma seca. Como si mi cuerpo decidiera no gastar energía en emociones hasta que no tuviera toda la historia. Cerré la caja, la dejé donde estaba, volví a colocar todo tal como lo encontré y salí del piso. Volví al trabajo y nadie notó nada raro. Ni siquiera yo. Pero por dentro ya estaba en otra etapa. Ya no sospechaba. Ya sabía. Solo faltaba entender el cuándo, el cómo y el por qué. Esa misma tarde pasé por el bar que hay a 2 calles de casa. El camarero, un chaval joven con barba, me conocía de vista. Le pregunté si había visto a mi mujer últimamente. Me dijo que sí, que algunos martes o jueves pasaba por allí, que a veces venía con una amiga, una morena alta, muy guapa. Que solían sentarse en la terraza y que a veces pedían una botella de vino entre las dos. Le pregunté si sabía cómo se llamaba la amiga. Me dijo que creía que era Ana o algo así. Que parecían muy unidas, siempre hablando bajo y riéndose. No conocía a ninguna Ana. Tampoco me sonaba que Laura tuviera una amiga así. De pronto sentí algo parecido al miedo, pero no era por el hecho de que me estuviera engañando, sino porque empecé a darme cuenta de que no tenía idea de con quién estaba casado realmente. Volví a casa a la hora de siempre. Ella llegó más tarde, como cada viernes. Esta vez no pregunté dónde había estado. Ella me besó en la mejilla, se cambió de ropa y se sentó a cenar conmigo como si todo fuera normal. Yo también me senté, con la misma máscara de rutina, pero ya no escuchaba lo que decía. Solo la observaba. Cómo movía los cubiertos, cómo jugaba con el tenedor, cómo hablaba sin mirarme a los ojos. Después de cenar, se fue a la ducha. Aproveché y revisé su bolso, no por dentro, sino la parte trasera, donde a veces guardaba recibos o tickets. Encontré uno del jueves anterior. Un hotel, no un restaurante. Una habitación doble, por 3 horas, en un hotel de la M30. El nombre de la reserva no era el suyo. Tampoco el mío. No me pregunté más. Era suficiente. El sábado amanecí antes que ella. Me levanté sin hacer ruido, preparé café y me senté en la mesa del comedor con el ticket del hotel delante. No lo hice por dramatismo, ni para armar una escena. Lo puse ahí porque ya no tenía sentido fingir que no sabía nada. Quería que lo viera, que supiera que yo lo sabía, y ver qué cara ponía, cómo reaccionaba. Escuché sus pasos al salir del dormitorio y luego el sonido leve de su bostezo mientras se acercaba a la cocina. Cuando entró al comedor, sus ojos se clavaron en el papel sobre la mesa antes de siquiera saludarme. Se quedó parada, sin acercarse, mirando el recibo. No dijo nada en los primeros segundos, y yo tampoco. Solo esperé. No tenía un plan, no había ensayado un discurso, no era una película. Era la vida real, y en la vida real las cosas no tienen guión. ¿Qué es esto?, preguntó al fin,
con la voz baja, casi sin aire. Tú dime, le respondí, sin levantar la voz, sin mirar a otro lado. Ella se acercó, lo tomó entre los dedos y lo examinó como si no supiera leer. Hizo una pausa larga. Me miró por fin, directamente a los ojos. No vi arrepentimiento ni vergüenza. Vi cálculo. Estaba midiendo sus palabras, pensando cómo salir de aquello. No es lo que parece. Es un hotel de paso. 3 horas. No está a nombre tuyo ni al mío. ¿Qué parte no es lo que parece? No fui a, empezó, pero se detuvo al ver mi expresión. Mira, no quiero mentirte. Empieza por no insultarme, le dije, y eso la hizo fruncir el ceño. Está bien. Fui con alguien, sí. Fue una tontería. Una situación que se nos fue de las manos. No ha pasado más de una vez. No es algo serio. No es una relación. ¿No es serio? Entonces es peor. No entiendes. No es que yo lo haya buscado. Simplemente pasó. ¿Te tropezaste y caíste en una cama de hotel? Javi, por favor. No me hables así. ¿Así cómo? ¿Con lógica? Ella dejó el papel sobre la mesa y se cruzó de brazos. Se notaba que no estaba acostumbrada a que la enfrentaran. Siempre había sido ella la que ganaba las discusiones, la que tenía el control. Pero ahora no tenía argumentos. Y yo no estaba buscando pelea. Solo quería entender qué carajo había pasado con la persona con la que compartía mi vida. ¿Desde cuándo? Pregunté. Hace un par de meses. ¿Y quién es? No importa. No lo conoces. Importa. Me estás diciendo que alguien entra a mi casa, se sienta en mi salón, bebe vino contigo y luego se acuesta contigo en un hotel. Claro que importa. No es de tu trabajo. Es alguien del despacho, un cliente, bueno, alguien que conocí en una reunión. ¿Un cliente? Sí. Y ahora resulta que se mete en tu cama. Ella no respondió. Sabía que cualquier cosa que dijera la hundiría más. Se sentó al otro lado de la mesa, me miró con esa cara que solía usar cuando quería evitar un problema, esa mezcla de víctima y pragmática que a veces funcionaba. Esta vez no. No quiero perderte, dijo de repente. Ya me perdiste. Lo que no sabes es si me vas a perder del todo. Javi, yo no. No sé por qué lo hice. Me sentía desconectada, sola. Yo también me he sentido así. Y no por eso me fui a un hotel con nadie. Es que tú y yo, se detuvo, como si no supiera cómo continuar. Últimamente estamos apagados, distantes. ¿Y tu forma de arreglarlo fue cogerte a un desconocido? No es un desconocido. Pero tampoco es una relación. Fue algo que necesitaba, algo físico. Nada más. ¿Y yo qué soy? ¿Un mueble? Eres mi marido. Y me duele esto. Me duele que estemos así. Te juro que no sé cómo llegamos a este punto. Llegamos porque tú lo cruzaste sola. Yo estaba en casa trabajando, cocinando, limpiando, esperando que volvieras, creyendo que tenías un mal día en el trabajo mientras tú te revolcabas con otro. ¿No es justo lo que estás diciendo? ¿Justo? ¿Ahora hablamos de justicia? ¿Y lo mío qué fue? Ella se levantó, dio vueltas por la sala, buscó algo con la mirada, como si en ese espacio pequeño fuera a encontrar una solución mágica. Yo no me moví. No tenía energía para levantarme ni ganas de consolarla. Me dolía tanto que ya no podía dolerme más. Solo sentía una especie de cansancio profundo. Como si alguien me hubiera arrancado una parte del cuerpo y me dijera que siga caminando. ¿Lo vas a contar? Preguntó, casi en susurro. ¿A quién? A tus padres.
A los tuyos. A nuestros amigos. ¿Vas a contarlo? No lo sé. No estoy pensando en los demás. Estoy pensando en mí. Ella asintió, se quedó callada unos segundos, luego volvió a sentarse. No quiero que esto nos destruya. Ya lo hizo. Ahora tenemos que ver qué queda en pie. Pasaron 3 días sin que habláramos más del tema. Comíamos en silencio, dormíamos en la misma cama pero de espaldas, cruzábamos miradas sin peso, como si nos viéramos desde 2 vidas diferentes. No hubo más disculpas, ni explicaciones, ni súplicas. Ella seguía su rutina, yo la mía, pero con una calma tensa que lo envolvía todo. Me costaba entender cómo había sido capaz de mirarme a la cara cada día mientras compartía mi casa con otro hombre aunque fuera a escondidas, cómo había podido cocinar conmigo, ducharse en el mismo baño, reírse de cualquier tontería mía sabiendo lo que estaba haciendo por detrás. No se trataba solo de sexo, ni siquiera de la mentira en sí, sino del nivel de traición que implicaba hacerlo dentro de mi casa, en mi salón, a metros de la cama donde dormíamos. El jueves, cuando salí del trabajo, tomé una decisión. No era impulsiva ni fruto del enfado. Era meditada. Si ella había tenido el valor de jugar con mi dignidad, yo tendría el valor de enseñarle lo que costaba romper la confianza de alguien que te lo había dado todo sin pedir nada. No soy un hombre violento ni vengativo, pero no soy idiota. Nunca me gustó hacer escándalos, pero si iba a perder esta guerra, al menos no iba a hacerlo sin ruido. Lo primero fue llamar a Sergio, mi amigo de toda la vida. No era una amistad superficial, de esas que solo sirven para tomar cervezas. Sergio me había visto llorar cuando murió mi padre, me había prestado dinero cuando estuve en paro y era uno de los pocos que conocía de verdad mi matrimonio. Le pedí que viniera a casa al día siguiente con su portátil y sin hacer preguntas. No preguntó nada. El viernes por la tarde, cuando Laura se fue a una supuesta reunión con un cliente, que yo ya sabía que no era ni cliente ni reunión, Sergio y yo entramos en acción. Revisamos el router del piso y accedimos al historial de conexiones. Nada muy técnico. Laura no era cuidadosa, y su amante, mucho menos. Había accedido al wifi del piso varias veces. Con la dirección MAC que encontramos, logramos identificar el modelo de su móvil y con ello, asociarlo a una de las cámaras de seguridad del edificio. La comunidad había instalado nuevas cámaras hacía pocos meses. Llamé al presidente del edificio, le dije que tenía sospechas de un robo, que necesitaba revisar unas grabaciones. Le llevé una botella de vino esa misma tarde y me dio acceso a los registros de la semana pasada. Ahí estaba. Él saliendo del ascensor a las 7:10 de la tarde, Laura bajando a abrirle la puerta con una camiseta vieja mía, ambos subiendo en silencio. A las 7:12, él entrando a mi casa. A las 10:22, saliendo con el pelo mojado, como si acabara de ducharse. Lo más jodido fue verla a ella abrazándolo al cerrar la puerta, como si él fuera el dueño de ese lugar, como si yo no existiera. Esa noche no dije nada. Me acosté sabiendo que al día siguiente se acababa todo. El sábado por la mañana, me levanté temprano y fui directo a una copistería. Imprimí 10 fotos en buena calidad, con la fecha y hora en una esquina. También imprimí el ticket del hotel y 2 capturas de la red Wi-Fi donde se veía el móvil conectado a la red. Guardé todo en un sobre. Salí a caminar, pensando si era justo lo que iba a hacer, pero ya no se trataba de justicia. Era cuestión de respeto. El mínimo respeto hacia mí mismo. Compré 2 paquetes grandes de jamón ibérico, un par de botellas de vino, una caja de bombones. Fui casa por casa de los padres de Laura, sus 2 hermanas, y finalmente su jefe. A todos les entregué un sobre cerrado, les di las gracias y les dije que ella sabría de qué se trataba. Volví a casa como si nada. Me duché, cociné espaguetis, puse la mesa, abrí una botella de vino y la esperé.
Cuando llegó, notó que algo era diferente. ¿Qué celebramos? Nada, le dije. Solo quería cenar contigo. Comió tranquila, habló de su día, mintió con una seguridad que me asqueó. Cuando terminó, le dije que había enviado algunos sobres a su familia y a su jefe. Su sonrisa se borró. Me miró en silencio. ¿Qué hiciste? Lo que tú empezaste. Lo único que hice fue terminarlo. ¿Qué les enviaste? Pruebas. Las fotos. Las conexiones. El ticket. Todo. ¿Estás loco? ¿Tú sabes lo que acabas de hacer? Sí. Devolver el golpe. Ella se levantó de la silla como si quisiera romper algo. No gritó, no lloró, no suplicó. Me miró con rabia, con una mezcla de odio y vergüenza. ¿Querías arruinarme? No. Quería que supieras lo que se siente. Eso es todo. Se fue al dormitorio. No durmió allí esa noche. Yo sí. Por primera vez en mucho tiempo, dormí tranquilo. El domingo se fue de casa antes de que despertara. Lo supe por el silencio, por el olor a perfume que flotaba en el pasillo y por el cajón de la entrada donde ya no estaban sus llaves. No dejó nota, ni mensaje, ni una llamada perdida. Me pasé la mañana en el sofá, sin televisión, sin música, solo con un café frío en la mano y la cabeza dando vueltas en lo mismo. No me sentía satisfecho, tampoco arrepentido. Me sentía agotado. La tensión se había ido, pero en su lugar había una especie de vacío que no sabía cómo llenar. Había hecho lo que creía justo, había devuelto el daño, pero seguía sintiendo que algo en mí se había roto para siempre. Pensé en llamarla, en preguntarle si pensaba volver o si ya estaba con él en otro sitio, pero no tenía sentido. Había pasado la línea y no pensaba volver atrás. Pasaron 2 días sin noticias. El martes por la noche, cuando ya pensaba que no la volvería a ver, apareció en la puerta. No tocó el timbre, usó la llave que yo no sabía que aún tenía. Entró con paso firme, vestida como si viniera de la oficina, y se sentó en la silla frente a mí, igual que en aquella primera conversación después del descubrimiento. No la saludé. Solo esperé a que hablara. Ya lo saben todos, dijo sin rodeos. Mis padres, mis hermanas, mi jefe. Me han llamado uno por uno. Bien. ¿Tú crees que esto te hace mejor que yo? No. Solo me hace menos ingenuo. Me han apartado del proyecto principal en el despacho. Dicen que necesitan limpiar la imagen. Deberías haber pensado eso antes de ensuciarla. No tienes ni idea de lo que hiciste. Me has dejado sola frente a todos, como si fuera un monstruo. Yo no te dejé sola. Te dejaste tú cuando decidiste acostarte con otro y mentirme durante meses. Ella bajó la mirada. No era la misma mujer segura de siempre. Ahora hablaba más despacio, con palabras que se le escapaban como si pesaran más de la cuenta. ¿Por qué no me dejaste en vez de hacer esto? Porque yo no rompí nada. Solo mostré lo que ya estaba roto. Y lo hice porque merezco respeto. Porque si tú no ibas a ponerle un precio a lo que teníamos, alguien tenía que hacerlo. Yo sé que te fallé, Javier. No lo niego. Pero tú lo hiciste más cruel. ¿Cruel? ¿Te parece cruel que la gente sepa la verdad? ¿Eso es peor que traer a alguien a mi casa? ¿Eso es peor que fingir cada noche que no pasaba nada mientras seguías viéndolo? Se quedó callada. Se levantó, caminó hasta la ventana y se apoyó en el marco. No lloró. Solo respiró hondo varias veces antes de seguir hablando. No quiero separarme así. No así de mal. No con tanto odio. Yo no tengo odio. Tengo tristeza. Y un poco de dignidad, nada más. ¿Y tú qué quieres?
¿Que me arrodille? ¿Que te pida perdón de rodillas? Porque si eso esperas, no va a pasar. No quiero nada. Ya no espero nada de ti. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Divorcio? ¿Dividimos todo? ¿Nos peleamos por la cafetera, por el sofá, por los libros? No pienso pelear por nada. Te puedes quedar con lo que quieras. Lo único que quiero es salir limpio. No tengo energía para discutir por muebles. ¿Y tú crees que así se arregla todo? ¿Que mandando unas fotos a mi familia y largando te quedas como un héroe? No soy un héroe. Soy un tipo al que le jodieron el corazón. Eso no me convierte en nada especial. Solo en alguien que se hartó. Ella volvió a sentarse. Se quitó los zapatos, como si quisiera dejar de fingir. Apoyó los codos en las rodillas y me miró con una mezcla de cansancio y sinceridad que no le había visto en semanas. Yo te quise, Javier. No digas que no. Porque sería mentira. Tal vez sí. Pero en algún punto dejaste de hacerlo. No. Dejé de hacerlo bien. Pero te juro que me arrepiento. Y no porque me hayas expuesto, sino porque te vi a ti en esa cena del sábado, mirándome como si fuera una extraña. Nunca me habías mirado así. Ese fue el día que entendí que no te conocía. ¿Y no quieres arreglarlo? No se puede arreglar algo que ya no está. Solo queda decidir cómo termina. Nos quedamos callados unos minutos. Afuera se escuchaban coches, una alarma lejana, la vida de siempre. Dentro, solo el eco de dos personas que ya no sabían cómo se hablaban antes. Al final, ella rompió el silencio. Me iré mañana. Buscaré un sitio donde quedarme. Firmaremos los papeles en cuanto tenga todo en orden. Está bien. No quiero que terminemos odiándonos. Eso no va a pasar. Pero tampoco vamos a volver a lo que éramos. Ya no existe. Ella asintió. Se levantó, tomó sus zapatos y caminó hacia la habitación sin decir nada más. Yo no la seguí. No tenía sentido. Esa noche dormimos por última vez bajo el mismo techo. Pero ya no estábamos en la misma casa. Se fue al día siguiente a las 8 de la mañana. No hizo ruido. Solo escuché la puerta cerrarse con cuidado y después el sonido leve del ascensor bajando. Me quedé en la cama mirando al techo un rato, no porque esperara que volviera, sino porque necesitaba que el silencio me confirmara que ya no estaba. No sentí alivio ni tristeza inmediata. Sentí un vacío pesado, como si toda la rutina de los últimos años hubiese desaparecido de golpe y yo no supiera qué hacer con las horas que venían por delante. Me levanté, preparé café por inercia, y luego me senté en la mesa con el mismo silencio de los días anteriores, pero esta vez sin nadie más al otro lado. El salón parecía igual, pero ya no lo era. El sofá tenía solo un lado usado, la televisión no estaba encendida, y los cojines estaban exactamente donde los dejé. Fui al dormitorio y abrí el armario. La mitad estaba vacía. Faltaban sus vestidos, sus tacones, su neceser. Solo quedaban algunas perchas torcidas y una bufanda que se había dejado colgada detrás de la puerta. Me senté en la cama con eso en la mano durante varios minutos. No la olí, no la abracé, no hice nada sentimental. La dejé sobre la mesita de noche y volví al salón. Las primeras llamadas llegaron esa misma tarde. Mi madre, mi hermano, una amiga en común. Todos habían recibido la noticia por Laura. Ella se adelantó a contar su versión, lo cual no me molestó. Me limité a decir que habíamos terminado y que no iba a entrar en detalles. A ninguno le sorprendió tanto como yo pensaba. Varios me dijeron que últimamente me notaban apagado, que Laura se había vuelto más fría, que a veces parecía que hablábamos idiomas distintos. Tal vez no quise ver lo evidente, o tal vez sí lo vi y no supe qué hacer con eso.
Durante años fui feliz con lo que teníamos, o con lo que creía que teníamos, y preferí no escarbar demasiado en lo que podía romper esa imagen. Esa semana empecé a recoger las cosas que ya no necesitaba. Tiré sus revistas, regalé sus plantas a la vecina, vacié los cajones donde guardaba sus documentos. Hice espacio sin prisa, no porque lo necesitara, sino porque entendí que no podía seguir moviéndome entre los restos de algo que ya no existía. No fue fácil. Cada objeto traía un recuerdo. La taza que usaba para el té los domingos por la tarde, los posavasos que compramos en Valencia en unas vacaciones que ahora parecían de otra vida, la manta que nos cubría cuando veíamos películas en invierno. Todo eso tenía una historia, pero ya no tenía un presente. Una tarde, revisando un cajón del escritorio, encontré una carta que nunca me dio. Estaba escrita a mano, con su letra pequeña y ordenada, fechada un mes antes de que yo descubriera todo. En ella hablaba de cómo se sentía perdida, de que no sabía cómo volver a conectar conmigo, de que tenía miedo de ser una cobarde, de que estaba haciendo cosas que sabía que no estaban bien, pero que no podía detenerse. No justificaba lo que hizo, pero explicaba el proceso mental que la llevó a ello. No lloré al leerla. Me quedé quieto, leyendo cada línea con la misma calma con la que uno escucha una confesión demasiado tarde. No la guardé ni la rompí. La volví a meter en el cajón, sin decidir qué hacer con ella. Los trámites del divorcio fueron rápidos. No hubo peleas, ni exigencias absurdas. Dividimos las cuentas, vendimos algunas cosas, y acordamos no vernos más de lo necesario. En la última reunión con el abogado, ella no me miró a los ojos hasta el final. Cuando ya todo estaba firmado, me dijo que esperaba que yo pudiera rehacer mi vida. Le dije que eso no dependía de ella. Me dio un pequeño asentimiento, como si entendiera, y se marchó sin dar la mano ni un último abrazo. Fue mejor así. Con el tiempo, volví a encontrar cierta rutina. Empecé a salir más, a ver a mis amigos sin excusas, a ocuparme de mí mismo. Fui al médico, me apunté a un gimnasio, cambié los muebles del salón. No por necesidad, sino porque me di cuenta de que era hora de construir algo nuevo, incluso si aún no sabía qué era. Hubo días difíciles. No voy a mentir. Hubo mañanas en las que despertaba esperando escucharla en la cocina y me encontraba solo. Hubo noches en las que pensaba en escribirle, en llamarla, en pedirle que tomáramos un café solo para entendernos mejor. Pero no lo hice. Porque entendí que hay conversaciones que ya no tienen sentido cuando las decisiones están tomadas. No me convertí en otra persona, ni encontré una nueva pareja rápidamente, ni escribí un libro sobre lo que pasó. Simplemente seguí con mi vida, con los años encima y una cicatriz que ya no duele, pero que me recuerda lo que no quiero repetir. Aprendí que uno puede amar mucho y aún así ser traicionado, que la confianza se puede romper en un segundo, pero que la dignidad no se negocia. No sé si ella se arrepiente, ni me importa. No sé si fue feliz después, ni lo necesito saber. Solo sé que cerré una puerta que tenía que cerrar y que, por primera vez en mucho tiempo, cuando me miro al espejo, veo a alguien que no se dejó destruir. Y eso, al final, es lo único que importa.